tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. San Juan, con la perspectiva de los largos años que vivió, quizá 50 años después de haber muerto y resucitado nuestro Señor, escribe su Evangelio. No ha olvidado ni por un momento los detalles y no solamente el conjunto de las enseñanzas de Jesús. Era muy joven y son esas cosas tan importantes en la vida que las recuerdas hasta el último instante, incluso las recuerdas más que las cosas que te acaban de pasar o que han sucedido el día anterior. Creo que eso nos pasa a todos, por eso los mayores dicen que contamos batallitas. San Juan medita, cuenta, escribe, pero también reflexiona, reza. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significa aquello que hizo Jesús, aquello que enseñó Jesús? Por eso el prólogo del Evangelio de San Juan es algo que deberíamos de leer continuamente, porque es su introducción al Evangelio, su reflexión sobre el Evangelio. En este fragmento de su Evangelio que hemos leído hoy, también nos da esa reflexión, con dos cosas muy importantes. Va a jugar San Juan siempre con los conceptos de luz y oscuridad, y también con el concepto de hora. Ha llegado la hora, ha llegado el momento, como si Dios tuviera su tiempo, y ese tiempo había llegado con el nacimiento, con la muerte y con la resurrección de Jesús. Se había cumplido el tiempo, había llegado la hora. En este caso empieza con una afirmación fundamental. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Primera reflexión. ¿Esto es importante para nosotros? Porque quizá lo importante para nosotros hubiera sido que San Juan hubiera escrito, porque así lo había comprobado y experimentado, tanto amó Dios al mundo que suprimió las enfermedades, que nos hizo ricos a todos, que acabó con la muerte, incluso que quitó el mal del corazón del hombre. No es que se volviera al estadio previo al pecado original, porque en ese estadio, en ese momento, en el paraíso, la posibilidad de cometer el pecado estaba, y de hecho se cometió, sino que el hombre ya no pudiera, haciendo uso de su libertad, ni siquiera pudiera hacer el mal. Todos eternamente jóvenes, todos siempre ricos, probablemente también sin trabajar o trabajando así como para entretenerse. Eso, para la inmensa mayoría, incluso de los católicos practicantes, eso es el amor de Dios. Si Dios me ama, lo dicen, quizá lo pensamos sin decirlo, si Dios me ama, no puede darme ninguna desgracia. Y además lo decimos con un silogismo ofensivo para Dios, muy ofensivo. Yo a mi hijo, el que tiene hijos, o yo si tuviera hijos, no permitiría que sufrieran una enfermedad, un problema laboral, no lo permitiría. Y mi amor a mi hijo es limitado. El amor de Dios es infinito y Él tiene el poder para hacerlo. Y así se llega a la duda
del amor de Dios, que es la duda más incisiva, dañina y ofensiva para el Señor. Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Y Jesús lo plantea de otra manera. Él ve las cosas como nosotros no las vemos. Nosotros vemos todo con nuestro tiempo en la tierra como si este aquí y ahora fuera lo único. Hemos perdido de vista la eternidad. Esto que tenemos, 100 años, 90, 80, 70, a veces ni siquiera se pueden hacer porque los padres matan a los hijos antes de nacer. Este tiempo que tenemos es la única vida que tenemos, lo único que importa. Eso es así para nosotros, pero no es así para Jesús. Él siempre habla de la eternidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, y San Juan está reflexionando y sabe a qué entrega se refiere, la encarnación, la muerte y la resurrección, entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios se demuestra y es algo relacionado con la vida eterna, no con el dinero, no con la salud, sino con la vida eterna. ¿Por qué? Porque en el conjunto de la vida del ser humano, que tiene un inicio el día en que fue concebido por sus padres y que no tendrá un final, porque ese final no va a existir, va a vivir eternamente con Dios o con el demonio, esta parte de aquí es nada comparado con la eternidad. Esta es la visión que tiene Jesús. Y esto es lo que nosotros hemos dejado de creer en la práctica, algunos incluso seguramente de creer en la teoría, pero en la práctica no tenemos en cuenta que hay vida eterna. Y consideramos y medimos el amor de Dios en función de las cosas materiales: sexo, dinero, placer, política, éxito, salud, las cosas materiales. Dios me ama si soy eternamente rico, eternamente joven, eternamente guapo, eternamente... Dios me ama. En cuanto tengo un pequeño dolor, ya Dios no me ama. Dios no me quiere. Yo pienso muchas veces, para entenderlo y decírmelo a mí mismo, pienso en un padre que tiene un hijo adolescente, bueno, o un niño, sobre todo un adolescente. No quiere ir al colegio, no quiere estudiar, quiere estar todo el día en casa con los videojuegos. Ahí se pasa las noches, si le dejan, y los días enteros, apenas saliendo para ir a comer, todo el día con los videojuegos. Y su padre le dice: mira, hijo, es que así no vas a ningún lado. Lo siento, pero voy a quitarte la conexión a Internet. Se ha terminado esto, tienes que ir al colegio y tienes que estudiar. El hijo se rebela contra el padre, le dice que no le quiere, que esa casa es un infierno. Estas frases son muy repetidas. Aquí no hay quien viva, me voy a marchar de casa, me voy a ir, ¿no? Estos insultos, a veces ofensivos, tremendamente ofensivos para los padres, pero que son como amenazas, porque los padres dicen: ¿a dónde va con 15 años? Piensa que es Dios. ¿Pero a dónde va con 15 años? ¿Qué va a ser de él? Y entonces los padres sufren mucho este chantaje emocional porque aman a sus hijos. Pero a la vez tampoco les pueden dejar que hagan lo que quieran, que vayan con quien quieran, que salgan cuando quieran, que hagan lo que les apetezca. Pues así somos nosotros. El padre sabe que si no estudia, mañana no tendrá un trabajo. ¿De qué va a vivir? ¿De las rentas de su padre, si es que las tiene? El padre sabe que hay que esforzarse en la vida para tener después un futuro. Y aún así ese futuro siempre será incierto, porque aunque tengas un buen empleo puedes perderlo, aunque tengas una buena profesión puedes no encontrar trabajo en tu profesión. El padre sabe que hay que sacrificarse y se lo pide a su hijo. El hijo no entiende. Quiere vivir el presente sin hacer nada. Solo divertirse, o salir con los amigos, o gastar el dinero de su padre, que a veces roba incluso, o no digamos si ya se mete en la droga. Bueno, pues eso nos pasa a nosotros.
No tenemos en cuenta el futuro, tenemos en cuenta solo el presente. Nuestro presente es el ahora, aquí, ahora quiero ser rico, ahora no quiero tener enfermedades, ahora. Pero el futuro es lo que importa, el futuro es la vida eterna, es la eternidad. Esta dimensión la hemos olvidado y perdido, la dimensión de la eternidad. Y esto es lo que nos enseña Jesús. El amor de Dios se pone de manifiesto en que nos ha abierto las puertas del cielo. Además, nos ha dado inteligencia para trabajar, para curar las enfermedades, para trabajar y alimentarnos, nos ha dado una inteligencia y una voluntad para que resolvamos nuestros problemas con su ayuda. Vale. Y nos ha dado su fuerza, su gracia para poder llevar los problemas de cada día. Pero al final, más pronto o más tarde, vas perdiendo facultades. Yo cada vez oigo menos, cada vez veo peor, cada vez me cuesta más moverme. Es lo normal. Llegará un día, no sé cuándo, en que tendré que ser asistido, como le pasó a mi papá, como le pasó a mi mamá y como le pasó a mis abuelos. Es lo normal. Si yo, cuando esté enfermo, que llegará, digo, Dios no me ama, porque estoy enfermo. Ya Dios ha dejado de amarme, porque si Dios me amara, haría un milagro y me quitaría esta enfermedad. ¡Oh, qué malo es Dios, que ya no me ama, ya ahora estoy enfermo, ya no me ama! Dios es realmente tan bondadoso que me perdonaría esa ofensa y esa blasfemia, pero merecería que me diera 2 tortas. ¿Pero qué me estás contando? Si el amor mío ha sido morir en la cruz y resucitar. Ese es el amor de Dios. No curarte esta enfermedad o que no envejezcas, porque vas a morirte aquí en la tierra, pero vas a vivir para siempre conmigo, nos dice Dios, o con el demonio. Esa es tu elección y depende de las obras que tú hagas. Y ahí viene la segunda parte del Evangelio de hoy. Bueno, hay muchas más cosas en este texto, pero quiero ir al final. El final dice, habla de nuevo de la luz, ese concepto tan querido por San Juan. Dice, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. El que obra mal, dice, detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Dios ha dado la vida por ti. Te ha abierto de par en par las puertas del cielo. Te regala algo a lo que no tienes derecho, que es su misericordia. Te da la vida eterna si tú quieres aceptarla. Solo te pone como condición que hagas todo lo que puedas para tener buenas obras y que si cometes algo malo pidas perdón. Esto a algunos dicen que les asusta y que pensar en que puede haber un castigo les hace tambalearse en su fe. Yo me alegro de que se tambaleen en su fe porque su fe es falsa. El que piensa que la vida eterna con Dios es para todos por igual, tiene una fe falsa. No es una fe católica. Que se vayan enterando. Hay vida eterna con Dios si estamos en gracia y si morimos en gracia. Es decir, si nos acogemos a la misericordia divina con la conversión. No si eres perfecto, porque perfecto solo es Dios. Y todos nosotros somos pecadores, sino si quieres ser perfecto y te levantas cada vez que caes y pides humildemente misericordia y estás luchando por convertirte, entonces que estate tranquilo que la misericordia de Dios no se va a olvidar de ti. Pero tienes que hacer eso. El Señor ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia toda la eternidad y solo pone esa condición, que queramos tener esa vida, es decir, que queramos estar en unión y en paz con Él. Los que piensan que va a dar igual si eres un asesino como si eres el asesinado, si eres el que roba como si eres el robado, si eres el que viola como si eres la víctima de la violación, si eres el traficante de drogas como si eres el que sufre la droga, si eres el que comercia con mujeres como si eres la mujer cuyo cuerpo es utilizado, el que piensa eso simplemente no tiene la fe católica, así de sencillo. También el violador, el asesino, el ladrón pueden arrepentirse, pero tienen que arrepentirse. Y nosotros, sin llegar a ser violadores, ni asesinos, ni ladrones, tenemos otros pecados y tenemos que arrepentirnos. Cristo ha venido a darnos la vida eterna. No ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Pero tenemos que dejarnos salvar. Y para dejarnos salvar,
Solo hace falta decir dos cosas: perdóname y gracias. Que así sea.